Antigua es una linda ciudad colonial rodeada de montañas y de tres importantes volcanes, el de Agua, el de Fuego y el famosísimo Catenango, una de las ciudades más bonitas de todo Guatemala y probablemente una de las más hermosas de toda América. Sin duda una ciudad bastante turística pero también llena de mucha historia, donde la cultura y las tradiciones de sus antepasados todavía siguen vivas y en alguna esquina escucharemos una lengua que no reconozcamos. Una hermosa ciudad colonial con calles empedradas, casas coloniales y resguardada por tres grandes volcanes. Bienvenidos a Antigua. Para comenzar este video nos encontramos en el puro Parque Central de Antigua, pero para enseñarles un poquito del Parque Central, un parque bastante bonito donde mucha gente local viene a vender sus cosas, pero también hay muchísima gente visitando esta gran ciudad. Una hermosa ciudad colonial. Nos encontramos esta grandísima fuente, una fuente muy hermosa, con detalles bastante bonitos y muy interesantes. Pero vean ustedes lo lleno que está este parquecito el día de hoy. Está muy lleno. El día que grabo esto es día sábado, entonces se ve mucho más movimiento de lo normal. Esta ciudad en el tiempo de la colonia se conocía como la muy noble y muy leal Santiago de los Caballeros de Guatemala, y cuando trasladaron la ciudad a lo que conocemos hoy en día como la capital de Guatemala, allá se conoció como la Nueva Guatemala de Asunción, convirtiendo este lugar como la Antigua Guatemala. Y caminando por este lindo parque central que nos encontramos acá, nos encontramos un bonito edificio conocido como el Palacio Real de los Capitanes Caballeros, y en este bonito edificio aquí vivía el representante, el único que podía hablar con el rey en España. Ese edificio sirvió mucho como parte militar, donde hoy en día nos encontramos todo ese montón de puestecitos, venta de artesanías, recuerdos, algunas cosas muy típicas de Guatemala. Definitivamente en esto que vemos acá venden de todo un poco, souvenirs, artesanías, hasta comida, dulces típicos, alguno que otro juguete también típico guatemalteco. Y a mi espalda también nos encontramos un edificio bastante importante para la época y claramente hoy en día, que es el ayuntamiento o edificio municipal. Todavía hoy en día sirve como edificio municipal, y también muy cerquita de este edificio, para complementar uno de los edificios más importantes, claramente para la época colonial y para la época actual. Para nadie es un secreto, creo yo, que Guatemala, como muchos países de Latinoamérica, son bastante creyentes. Y aquí nos encontramos la Catedral de San José de Antigua Guatemala, una hermosísima iglesia color blanco con unos detalles y acabados impresionantes. Sin duda la catedral era el edificio más importante de todos. Todo lo que se decía se tenía que hacer. Básicamente este era el que tenía la última palabra, y si podemos apreciar también está construido sobre como unos escalones para que la iglesia todavía se viera mucho más grande de lo normal y fuera el edificio más grande de todos, diciendo aquí la iglesia es la que manda y nosotros somos los que tenemos la última voz. Ahorita la iglesia o la catedral está abierta, así que vamos a ir a conocerla para enseñárselas por dentro, a ver qué nos encontramos. Acá está, y tenemos que hacer mucho silencio porque aquí hay gente que viene a rezar, a pedirle favores, y hay que respetar las creencias que nos encontramos en otros países. Lo que nos encontramos acá de frente es donde se encuentra Jesús. Es uno de los lugares más importantes. Este edificio que se encuentra a mi espalda fue la primera universidad fundada acá en Antigua, y no solo en Antigua, esa fue la primera universidad de todo Guatemala, si no me equivoco de Centroamérica, y la cuarta de América. Y este es el antiguo edificio de la Universidad de San Carlos. Dice que fue fundada en 1675. Un edificio y una universidad bastante importante, como les mencionaba, no solo para Guatemala sino para Centroamérica, porque desde acá se mandaban muchas directrices a lo largo de Centroamérica. Algo bastante curioso, y probablemente por el tipo de calle que nos encontramos acá, una calle bastante complicada para los carros, son las motocicletas. Vean ustedes el montón de motos que nos encontramos acá, uno de los principales medios de transporte de la ciudad. Caminando por esta bellísima ciudad nos encontramos un edificio bastante importante, y es este edificio de color amarillo. Vean ustedes lo impresionante de esta iglesia. Esa iglesia es la iglesia de San Pedro, un personaje muy importante en la parte religiosa de este país, y no solo religiosa sino también en la parte médica. Acá, como les decía, nos encontramos este edificio color amarillo que es la iglesia, y a la par nos encontramos este edificio, que ese edificio es el primer hospital de la ciudad de Antigua, un hospital que hoy en día todavía funciona y es como más que todo como un bien social. Hay doctores que vienen aquí a hacer trabajo comunitario, a ayudar a las personas de esta ciudad. La iglesia aquí, si podemos apreciar acá, nos encontramos un escudo que parece mucho a la parte de la corona española.
Una iglesia muy interesante, muy distinta por el color y todo. Y también por lo que representa y el bien social que deja a la comunidad. Esta es una impresionante ciudad colonial rodeada de 3 grandes volcanes, y uno de los que más nos vamos a encontrar a lo largo del camino es ese volcán que se encuentra allá, que está totalmente nublado ahorita, más que todo en la punta. Pero vean ustedes lo impresionante, lo grande de ese volcán, y es por una de las razones por la cual yo pienso que es una de las ciudades más impresionantes que yo he visitado en mi vida. Ese contraste entre lo colonial, todo rodeado de montañas, de verde a lo largo de la ciudad, la hace una ciudad bastante bonita, la verdad. Pero también es una ciudad bastante sísmica, muy sísmica. Y en la época colonial sus calles fueron construidas en piedras, por eso son calles totalmente empedradas y todavía se conserva bastante bien todo esto. Y esto le da también un toque, algo muy bonito, algo muy especial y único, que una ciudad se conserve pero tan bien. De esta manera, con esta construcción en el piso, de una manera empedrada, se fortalecía el suelo. Y todo parecía ser muy buena idea, hasta que en 1776 ocurrió un terremoto devastador que básicamente dejó toda esta ciudad en ruinas, totalmente en ruinas, y que se tuvo que mover a lo que hoy en día conocemos como Ciudad de Guatemala, donde muchos la comenzaron a llamar como la arruinada Guatemala. Tal vez un nombre muy feo, pero algunos también la comenzaron a llamar la antigua Guatemala, y hoy en día la conocemos con mucho cariño. Una ciudad que mezcla muy bien la parte cultural, histórica, colonial, de una manera muy natural y auténtica. En esta zona donde nos encontramos está muy tranquila, realmente muy tranquila. El clima de hoy está bastante cambiante, por rato sale el sol bastante fuerte, pega una brisa bastante bonita, bastante rica, bastante agradable. Y acá este parque donde nos encontramos ahorita es el Parque de la Unión, un parquecito, como lo pueden apreciar, muy bonito, un parque muy tranquilo, donde viene alguna gente a vender sus productos, a vender algo de comer ahí o tomarse algo, vienen a relajarse la gente también. Y esto que nos encontramos acá es un antiguo lugar que utilizaban como tipo pilitas para venir a lavar la ropa. Vamos a conocerlo, vamos a verlo de frente. Todavía está totalmente lleno de agua, como lo pueden apreciar. Y este lugar era muy importante porque era donde la gente venía a lavar su ropa, los pantalones, lo que fuese necesario. Aquí contrataban a las personas para venir a lavar la ropa. En esto, vean ustedes, tiene mucho parecido a las pilas que utilizamos hoy en día todavía. Pero después de tantísimos años todavía siguen. Aquí probablemente es donde se ponía el jabón. Y con esa misma agua venían, acá ponían la ropa, la tela, lo que fuese que tenían que lavar, y con esa agua es donde lavaban todo esto. Vean ustedes cómo se ve también empedrado esto, y le hacían una muy bonita edificación, está muy interesante realmente. Y acá muy cerca del Parque de la Unión también nos encontramos este impresionante edificio, que este sí se ve más en ruinas, pero vean ustedes las puertas, son unas puertas increíblemente grandes, y a lo que escuché por ahí se utiliza mucho para eventos hoy en día. El edificio que les estaba mostrando por afuera son las ruinas de Santa Clara. Cuesta 15 quetzales para los centroamericanos, creo que 40 quetzales ya para extranjeros. Y aquí es un claro ejemplo de lo devastador que puede ser la naturaleza, y la razón por la cual en ese momento tuvieron que decidir, y por más que no se quisiera, se tuvo que mover la ciudad a lo que hoy en día conocemos como Ciudad de Guatemala. Y es que antes de ese terremoto pasaron varios terremotos, pasaron varias situaciones, pero todavía aguantaba la ciudad, hasta que en ese momento se dijo, ya no se puede más acá, tenemos que mover esta ciudad sí o sí. Vean ustedes, esto es un claro ejemplo de cómo dejaron esto, y probablemente ya era casi imposible poder recuperarlo, pero por lo menos lo pueden conservar para que la gente conozca cómo son unas ruinas hoy en día acá en Guatemala, y cómo era un edificio en ese momento, en esa época colonial. Una fuentecita por acá, hay muchos arbolitos aquí. Vean ustedes qué lugar más impresionante, que podemos devolvernos hace unos 500 años al menos. Un lugar que también viene la gente aquí a relajarse, a pasar el rato. Vamos a conocer este lugar porque realmente sí me vuela la cabeza imaginarme cómo era esto, porque era un edificio muy grande, realmente se ve bastante imponente. Algunos muros como estos, construidos en un ladrillo. Vean ustedes, acá es como uno de los centros principales. No sé si esto era una iglesia o qué. Probablemente sí, porque es Santa Clara, puede ser un convento. Aquí a lo largo de Antigua nos encontramos varios conventos. Vean dónde vamos a meternos ahorita. Vean ustedes, impresionante este lugar.
Está loquísimo, realmente. Ahora sí, aquí nos encontramos unas escaleras. Vamos a subirlas, vamos a ver qué vista podemos obtener desde acá. Es muy impresionante. Nada, ya, todo rodeado de montañas, cómo se ven las ruinas desde acá. Acá nos encontramos como otro cuarto, otra sala. Acá es como un tipo, como un horno antiguo, podríamos decirle. Vean ustedes aquí. Y la sala realmente es impresionante. Vean ustedes el techo. Bueno, desde acá se ve el evento que en algún momento va a empezar a ocurrir. Y caminando por las ruinas de Santa Clara nos encontramos esto. Me pareció muy curioso. Y esto parece que era una bañera. Tiene toda la pinta. Tiene unos huequitos que probablemente ahí es donde se iba el agua. Algunos huecos por acá. Algunas tuberías y así. Pero vean ustedes cómo se veía como un tipo bañera hace muchos, pero muchos años. Algo bastante curioso de Antigua Guatemala, y por supuesto es una ciudad colonial fundada por los españoles. Antes de la llegada de los españoles ya aquí vivían algunas comunidades indígenas provenientes de los mayas, y por esa presión, tal vez por esa lucha que tuvieron algunas comunidades indígenas, a lo largo de Antigua nos vamos a encontrar muchísimas iglesias, muchísimas. Esta es una iglesia tal vez poco conocida, poco visitada por turistas, una zona que la veo un poquito más local, incluso una cruz por acá, y aquí podemos comenzar lo que se conoce como la calle de los Pasos. Y esta calle que nos encontramos acá, que es la calle de los Pasos, es bastante importante en la parte religiosa. El hospital que yo les había contado, que fue el primer hospital que se fundó acá en Antigua, ese hospital fue fundado por un personaje conocido como el Curita Perro. Y ese personaje llegó desde Tenerife, España, llegó a Honduras y comenzó una caminata de peregrinación hasta ese punto. Y se dice que una de esas calles que caminó fue esta, la calle de los Pasos. Y a lo largo de la calle nos vamos a encontrar varios conventos, algunas capillas en honor a ese sacrificio. Y este personaje, como les comentaba, fue muy importante en la parte religiosa, dejando mucho legado religioso en todo su camino, pero también en la parte de la salud. Caminando por la calle de los Pasos nos encontramos este importante lugar que se ve bastante llenito, se ve muy importante para la gente de acá, y nos encontramos una impresionante iglesia. En la entrada hay ese santuario de peregrinos que tiene mucha relación a esa importancia de esa calle en la época de la peregrinación de este personaje llamado Perro. Y también acá nos encontramos algunos puestitos de venta de coca, de comida, de frutas, algunos recuerditos para apoyar también el santuario, por ejemplo, la iglesia. Es un lugar muy visitado, realmente, muy visitado. Me ha gustado bastante. Aquí hay una escultura, vamos a conocerla. Y acá nos encontramos una escultura de mármol del Santo Hermano Perro, hecha en Roma, Italia, bendecida por el Papa Francisco. Por eso es un lugar bastante importante, y es que ese personaje tiene mucha importancia para Antigua. Ya les he comentado un poquito de este personaje, lo que ha dejado en la salud, también en la parte de la religión, ¿verdad? Y este personaje, en esa época no habían tantos recursos, no había tanto acceso a la salud, y este habló con los indígenas, y los indígenas le dijeron, bueno, yo tengo algunas plantas medicinales, algunos árboles, y empezaron a sembrar muchos arbolitos de esos alrededor de lugares como este y también alrededor de toda la ciudad. Por eso lugares como estos son muy importantes para la gente, sus creencias. Por ejemplo, aquí hay una persona bendiciendo el carro, y para la gente es muy importante eso, es muy importante tener algún respaldo, algo que les diga, sí, tu carrito fue con mucho esfuerzo, tu casita va a estar bendecida, va a estar protegida por Jesús, por un Dios. Y bueno, vamos a ver si podemos conocer un poquito de esta iglesia impresionante, que me ha gustado mucho, los detalles, las esculturas, como muchas de las iglesias que nos hemos encontrado a lo largo del camino. Ninguna decepciona definitivamente. Y a lo largo de este lugar también nos vamos a encontrar algunos centros de adoración para venir a rezar, a orar, a pedir algo. En la época de los españoles aquí encontraron algo llamado cacao. Se dice que en Guatemala se le da los primeros indicios del cacao, pero también los españoles buscaban oro y plata, pero acá en Guatemala no encontraron mucho de ello, pero sí encontraron la mano de obra de los indígenas. Y en esa época existió una ley que se llamaba la Ley de Repartición de Indígenas. ¿Qué quería decir esto? Que a cada español iba a tocar una cierta parte de indígenas para que trabajaran para ellos. Sin embargo, en esa época eso no se conocía como esclavitud, sino se conocía una manera de que los indígenas pudieran dignificarse trabajando. Palabras más o palabras menos, al fin y al cabo era esclavitud.
Sin duda uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad de Antigua de Guatemala es el Arco de Santa Catalina, un lugar muy histórico que en algún momento conectó dos monasterios. Dice la historia que en algún momento se tenía planeado cerrar esa calle para que las monjas pudieran pasar sin ser vistas de un punto a otro, pero la petición fue denegada. Entonces al final crearon ese puente que vemos acá, que es un arco. Hoy funciona como un arco, algo muy emblemático de la ciudad, con una vista impresionante de fondo al volcán de agua. Sin embargo, el día de hoy no se quiso mostrar, está totalmente nublado, más que todo en su punta, pero de fondo vemos esa gran montaña. Eso es un volcán, es el volcán de agua. Y acá nos encontramos el emblemático Arco de Santa Catalina, que unía este convento con el de acá. Entonces las monjas podían pasar por ese puente sin ser vistas. Y en ese punto de la ciudad podemos descubrir, podemos apreciar lo impresionante que es el turismo en esta zona. Muchos artistas, ventas de souvenirs, recuerditos, ropa, muchos restaurantes e incluso restaurantes conocidos como McDonald's, Taco Bell tienen que adaptarse al diseño de la parte colonial de esta ciudad. Usted se mete a esos restaurantes y están con fuentes, son muy bonitos, para que usted pueda apreciar cómo era una casa colonial en esa época. Sin duda yo creo que es una de las ciudades más visitadas de todo Guatemala. Y muy cerca del Arco de Santa Catalina nos vamos a encontrar otro punto muy interesante de la ciudad. Y de fondo, ese edificio amarillo que nos encontramos acá es la iglesia de la Merced. Una iglesia muy importante, muy interesante, que también sufrió mucho con los terremotos que hubieron hace muchos años. Acá también podemos encontrar un comercio bastante extenso, mucha venta de comida, frutas, los famosos chucos, que son como un tipo de hot dog, y mucha gente también con sus trajes típicos. Por ejemplo, podemos apreciar acá a esas muchachas que van caminando, y de fondo hay unas letras ahí, tal vez improvisadas, no sé si las puso la municipalidad, pero creo que son de una tienda, que son Yo Amo Antigua. Y para comentarles algo, esta es mi segunda vez en Antigua, Guatemala. Y la primera vez que vine sí tuve muchísima suerte y el volcán estaba totalmente despejado. Y vamos a caminar un poquito por esta zona para presentarles la iglesia, porque esta iglesia tiene algo muy interesante y es esa mezcla de creencias entre la parte católica y también las creencias mayas. Acá, como lo podemos apreciar, que sucos, que tortillas, que bebidas, hay de todo, la verdad. Ya nos encontramos en la iglesia que les quería mostrar. Es esta bellísima iglesia, conocida como la iglesia de la Merced. Unas impresionantes esculturas a lo largo de todo el templo. Y algo muy curioso, primero, claramente podemos ver esos santos que acompañaban a la parte de la fe católica de los españoles. Estas cosas que representaban como la parte de la uva. Y aquí, si lo podemos apreciar, también se encuentra el Cordero de Dios, acompañado de unas mazorcas o unos elotes, el maíz, que era muy representativo de la parte maya. Entonces aquí podemos ver y comprender un poquito entre esa mezcla. Los mayas dijeron, sí, está bien, vamos a crear sus iglesias, vamos a construir sus templos. Sin embargo, cautelosamente vamos a agregar algunas cosas muy importantes para los mayas, como el maíz, alguna representación maya. Y de esa manera ellos podían seguir adorando a sus dioses, pero muy sutilmente, para que los españoles no se dieran cuenta. Es muy interesante realmente recorrer la antigua Guatemala con un contexto histórico y conocer un poquito de su historia. Claramente yo no lo sé todo. Puede ser que ustedes sepan mucho más de la cultura y la historia de esta ciudad. Así que si es así, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Yo voy a estar leyendo y también aprendiendo un poco más. Pero sin duda es una ciudad maravillosa, muy bonita, con sus calles empedradas, las casas coloniales, las montañas de fondo, este cambiante clima que tiene y su gente, que es una gente luchadora, esforzada, que está ahí vendiendo sus cositas, sus productos. Sé que no es fácil ni sencillo, pero ahí están luchando día a día. Como les estaba comentando, esta iglesia también fue bastante afectada por los terremotos que hubieron hace mucho tiempo, y esta fue reconstruida básicamente a su imagen original, conservando el estilo barroco, y que la hace una de las iglesias más especiales y más importantes de acá de Antigua, por todo ese sincretismo, toda esa parte maya, cómo vamos a mezclar ambas religiones para poder seguir con la de nosotros, pero a la misma vez también con la católica. Y hoy en día podemos encontrar en algunas partes de Guatemala como todavía es templos con figuras mayas, todavía con ofrendas mayas, pero a la misma vez con santos católicos. Ya nos encontramos en un punto muy interesante
de Antigua Guatemala. Un lugar rodeado totalmente de verde, de estos arbolitos, que dan una brisa muy fresca. Y nos encontramos subiendo el Cerro de la Cruz. Vamos a ver cómo nos va en esta caminata. Está siendo un poquito difícil. Ya llevo un rato caminando, entonces esto es como la cereza del pastel para tener la vista espectacular de toda la ciudad. Pues nada, vamos a ver cuánto me falta. Y cuando ya estemos más cerca del lugar icónico, se lo voy a enseñar. Y bueno, mi gente, ya nos encontramos en el punto que les quería enseñar, la parte del Cerro de la Cruz, donde tenemos una vista espectacular de toda la ciudad de Antigua. Un lugar bastante mágico. Pensé que se estaba despejando el volcán de agua, pero todavía le falta bastante. Es en la punta específicamente, pero vean ustedes, ese volcán es impresionante, grandísimo. Y en lo personal, es una de las cosas que le da un encanto espectacular a la ciudad de Antigua. Y también todo lo que está rodeado de montaña, como lo podemos apreciar acá con esta toma. Y este lugar es bastante visitado, vean cómo lo pueden apreciar. Venirse a sentar un ratico acá y disfrutar de la vista es lo mejor. Y este lugar se llama el Cerro de la Cruz por esta peculiar cruz que nos encontramos de frente con vista a toda la ciudad. Y sí, porque la mayoría de gente viene acá a disfrutar su tarde, a ver el atardecer. Vamos a ver cómo nos toca. Yo me vine caminando y la verdad me pareció muy seguro, y algo que cabe mucho destacar es que está muy limpio. De verdad está muy limpio, y la ciudad de Antigua también está bastante limpia. A pesar del turismo tan grande que hay y todo, es una ciudad que se mantiene bastante bien, muy limpia, muy conservada, y eso de verdad se aprecia muchísimo. Y no solo lo digo por mí como turista, sino también por la gente que vive acá, que se merecen tener una ciudad limpia y bonita como la que tienen. Y bueno, mi gente, ya volvimos a uno de los puntos íconos de la ciudad y podemos apreciarlo. El volcán de agua está prácticamente totalmente despejado. Está muy bonito ahorita, la tarde nos está ayudando bastante. Una ciudad realmente muy turística. De verdad me ha sorprendido la cantidad de gente que se encuentra en los lugares, en los puntos estratégicos, en los puntos más turísticos de la ciudad, como lo es el Arco de Santa Catalina, uno de los puntos más movidos, creo yo, de toda la ciudad. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Me gustó muchísimo esta ciudad, una ciudad llena de historia, de mucha cultura, de muchas ruinas y de lugares emblemáticos como lo es el Arco de Santa Catalina. Si les gustaría aportar algo más al video, si creen que algo me faltó o cualquier cosa que quieran comentar, ahí lo pueden dejar en la parte de los comentarios. No se les olvide suscribirse y darle like, y hasta la próxima con un video nuevo.